Ujú, ujú. Ya, ¿qué tal, Irina? Ya estamos conectados. Muy Eh, bien, hola, ¿Qué tal, Irina? ¿Cómo estás? todo Bueno, bien, gracias. muy buenas noches desde el Reportero de la Historia. En esta oportunidad compartiendo desde mi perfil, ya que hubo un problema técnico, pero de ahí luego lo descargaré, lo subiré al Reportero de la Historia. Yo soy Juan Antonio Lang, historiador, y ya tenemos una invitada especial, muy especial. Hasta le hemos dedicado varios posts y historias, ¿no? Y es un día especial. La invitada especial es Irina Podgorny, ahorita la presento. Y es un día especial porque hoy día es un año bisiesto, 29 de febrero, por eso elegimos el día, 29 de febrero, que si nomás no se da. Y también porque este año bisiesto se va a dar luego 60 años, porque después de 60 años se va a repetir el año de dragón de madera. Entonces, es una oportunidad única, porque no creo que yo viva 60 años más. Irina quizás sí, porque Irina es inmortal, pero en ese caso, al menos es una oportunidad solamente que voy a tener en mi vida. Entonces, ¿qué tal, Irina? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Voy a tener 120 entonces. Sí, está bien. Eh, Irina Podgorny es una de las principales historiadoras de la ciencia en América Latina y por ende también del globo. Y además ha publicado, ya no voy a decir cientos de artículos porque no vamos a demorar toda la noche, sino va a ir la transmisión digamos, en citar uno por uno, en sus libros, en sus proyectos. Como se dicen los argentinos, es hay una palabra que se me olvidó la palabra, pero es una grosa, ¿no? Ay, no, 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 no. Entonces, Que no me gusta eso. es una capa, entonces, una capa Sí. de los historiadores de la ciencia. Y hoy día vamos a hablar sobre un artículo, que acá lo tengo, lo imprimí, aquí está, ¿que lo ven? Se llama From Quilmes to Gondwana, Exploring a Latin American History of Science. Para mí fue muy gratificante leer este artículo en realidad porque no lo tenía mapeado, a pesar que había leído casi todos los artículos sobre obras de Irina, no lo tenía mapeado porque de hecho no me llegó a notificación, seguro no sé, pero al final no lo pude leer, salvo cuando ella me lo contó. Entonces tuve la dicha de leerlo y de apreciar ese artículo. Irina, cuéntanos, en este artículo tú hablas de Quilmes a Gondwana. Bueno, desde el título te diciendo que te está yendo de Quilmes a, bueno, Gondwana, específicamente, ¿dónde está Gondwana? Bueno, no está más. Quilmes sí. Quilmes es la ciudad aquí a 30 kilómetros, donde yo nací, donde yo fui a la escuela, donde hice mi primaria, mi secundaria, de donde eran mis padres, vivían mis abuelos y donde se hace la cerveza, que es por lo que es más conocido Quilmes. Eh, y bueno, ahí me eduqué, ahí crecí, eh, y tiene que ver con mi experiencia escolar, con mi infancia y con mi adolescencia. Y Gondwana es el antiguo continente austral, es decir, la historia del planeta, es ese continente que, que unía territorios hoy separados, masas continentales hoy separadas por los océanos o por los distintos nombres que el océano tiene en distintos lugares del mundo, que incluía la Antártida, la India, Australia, parte de Sudamérica y Sudáfrica, va, África, parte de África. La idea de Gondwana es una idea del siglo XIX, donde, bueno, trata de explicar similitudes que se encuentran en distintos lugares del globo. Eh, Edward Schiss, un paleontólogo, geólogo austríaco, es de los primeros en hablar del continente del Gondwana, la tierra de Gondwana. Va a ser eh, uno de las masas continentales que después van a aparecer en la teoría de Alfred Wegener, sobre bueno, en su libro El origen de los continentes y los océanos, y después va a ser reformulada por un paleontólogo, un geólogo, mejor dicho, sudafricano, Alexander Dutoit, y
Y bueno, básicamente es ese espacio que se refiere a un continente austral eh, desaparecido, pero que conecta a esos países y territorios que hoy se encuentran en el hemisferio sur. Eh, es una idea que un historiador de la geología de la India está trabajando, incluso tenemos que ahora entregar, tengo que ponerme a escribir y terminar un artículo sobre precisamente el papel cultural de Gondwana en distintos países relacionados con eso. A mí no me gusta hablar de eso, pero otros lo harían sinónimo del sur global y cosas por el estilo. Pero básicamente es una idea que como metáfora actualmente la historiografía puede ser usada para hablar de estos mundos conectados del hemisferio sur. Y en este caso pensar una historia intelectual eh, donde las conexiones sean sur-sur recuperando esa vieja idea, eh, más que vieja, es decir, perdida en las eras geológicas, donde, bueno, estos mundos estaban conectados y nosotros no existíamos, hay que decir la verdad. Es decir, cuando todo estaba todo junto, no había seres humanos. Claro, Había unas plantas, es decir, tengo una tesista que está trabajando precisamente sobre esa planta fósil que se llama Glossopteris, que es uno de los indicios de la existencia de Gondwana, pero estamos hablando de la época, de épocas remotísimas donde por supuesto no había ningún ser humano. claro. Entonces, estás abogando que desde Quilmes está llegando a conexiones eh, No, lo que entre estoy jugadores. planteando es una idea, es decir, una idea, hay mosquitos, por eso me agacho, para espantar mosquitos. Eh, es una idea que tiene que ver, es decir, Quilmes sería una escala más que local, pensar, es decir, una escala que tiene que ver con ese espacio en el que me formo, y Gondwana sería una escala transcontinental, entonces en realidad es un pseudo broma, en vez de usar lo local y lo Ujú. transcontinental esas palabras que se usan hoy, prefería hacer referencia a lugares concretos de mi distintas, de mi pasado y de las eras geológicas que nos constituyen en la historia. Mm. Es decir, en realidad fue la idea, el título fue una sugerencia de un amigo mío australiano. eh, eh, yo estaba buscando un título y él me sugirió eso y me encantó, Mm. porque precisamente me evitaba recurrir a palabras tales como local, bueno, esas que cité antes. Claro. Entonces es como, son sinónimos, pero digamos más potentes de local y global, o local y macro, ¿o No, no? no, es decir, no son sinónimos, o sea, porque imagínate que lo de Quilmes, además, es decir, el artículo tiene un tono autobiográfico, es un recorrido que tiene que ver con mi propio itinerario en la historia de la ciencia, entonces también me parecía interesante apelar a esta ciudad que tiene que ver con mi vida. Entonces, como el artículo tiene un tono autobiográfico, me pareció legítimo usar ese nombre, pero en realidad nadie más va a poder utilizarlo porque no tiene referencia para nadie. Pero Gondwana sí es un término que está apareciendo en la historiografía como eh, como una metáfora, como una invitación a tratar de pensar en una escala transregional, porque yo lo digo en el artículo y lo puedo repetir ahora, creo que una de las enfermedades que tenemos en la historia son las reparticiones en áreas geográficas, ¿no? Estudios latinoamericanos, estudios africanos, estudios asiáticos, o, o oceánicos, es decir, o antárticos. Claro. Entonces, Gondwana apela y trata de recordarnos estas comunicaciones
que si bien con Gondwana son un pasado remotísimo, pero cómo pensar en escala histórica, bueno, en mi caso en el siglo XIX, en el principio del siglo XX, estas comunicaciones que por distintas circunstancias, por comercio, por ruta de explotación, por gente que viaja y conecta estos territorios, de por sí existen. Entonces, Gondwana es un recordatorio a eso, a pensar una historia conectada que no se deje engañar por estas organizaciones, sobre todo las universidades norteamericanas y europeas, que, por ejemplo, pretenden encapsularnos en estudios latinoamericanos o historia de América Latina. Yo siempre dije, yo no soy una latinoamericanista, se lo dije de toda mi vida, y por eso me gustó apelar a Gondwana en el título. Este artículo es una invitación, es decir, yo no escribí este artículo porque quise, sino está, aparentemente está bastante en boga hacer revisiones Ujú. historiográficas sobre distintas cosas. No sé si tiene que ver con mi edad o con que está de moda, pero en los últimos 5 años me han invitado a escribir 3 revisiones historiográficas sobre distintos tipos. Una era sobre la historia de las ciencias en América Latina, cosa a lo que yo me resistía. La otra fue sobre historia de la paleontología, que publicó en un libro que publicó Ana Barahona sobre historiografía de las ciencias de la vida. Y ahora está saliendo, ya salieron algunos artículos, viste que ahora lo que ya se va revisando y publicando y corrigiendo ya se publica en línea antes que salga el libro entero. Entonces ya empezaron a salir varios capítulos y es una historiografía sobre ciencias de la Tierra. Y ahí me invitaron a escribir sobre una revisión historiográfica sobre museos y colecciones. Entonces ya te digo, los últimos 5 años he escrito 3 revisiones historiográficas y 2 han sido para estos manuales sobre historiografías y me invitaron de Physis, de la revista italiana, a hacer esta revisión y bueno, la hice. Pero no es, digamos, no es lo que más me gusta hacer, revisiones Claro, claro. historiográficas, porque a mí que me gusta escribir con detalles y pequeñas historias, una revisión historiográfica es todo lo contrario, ¿no? Es Claro. dar estos grandes panoramas, pero eh, Pero lo hiciste. eh, sí, sí, lo hago, a mí, digamos, yo tengo Claro. el sí fácil. Yo O sea, lo escribo. hiciste en el sentido que te invitaron, lo hiciste y provocaste también, porque no solamente hiciste una cuestión, netamente una recopilatorio, un balance, digamos, un resumen, sino que hiciste una propuesta, una provocación. Sí, porque es decir, digamos, había estado revisando otras revisiones y una de las cosas que siempre es absurdo es quién está dentro y quién está fuera de la revisión, ¿no? Y por supuesto, es decir, hay tantas cosas malas que se hacen, que entonces, ¿qué haces cuando mencionás y decís, ay, se hizo esto, se hizo aquello? ¿Qué haces con lo que, con lo que no te gusta? Entonces dije, no, voy a hacer un planteo, una revisión en base a problemas y no en base a decir, a problemas con los que me he encontrado en 30 años de hacer historia de la ciencia eh, y, y no en base a quién ha dicho qué Ujú. o qué aportes ha traído fulano o qué retrocesos ha provocado Perengano. Eh, entonces, un tema que siempre me ha preocupado es el tema de la fragmentación eh, de las historiografías nacionales o incluso regionales, gente que hace, qué sé yo, la historia de la biología en la ciudad de Ica. Ah, Digo Ica para no decir una, por el pero pisco, por el bueno, pisco. no, el Pisco o de Ica, o de Quilmes, o de Quilmes, pisco queda en pero Ica, pues. Pisco queda en Ica. entonces ese tipo de reducciones que, es decir, si estamos hablando de la ciencia, del conocimiento, de circulación, ese tipo de cosas son verdaderamente un contrasentido, hacer centrar en un espacio pequeño, que bueno, se puede hacer una historia institucional, se puede hacer una historia de los personajes que estuvieron ahí,
pero es decir, básicamente estamos abogando por una historia conectada, una historia de Mm. itinerarios, de cruces, no ligada a un espacio geográfico, y si está ligada a ese espacio geográfico, lo que hay que pensar es cómo, a partir de qué. Eh, Tú sabes que a mí me interesan personajes itinerantes, que van desde charlatanes a ingenieros de minas, pero que van llevando su experiencia, que van llevando sus observaciones, que van llevando objetos de un lado para el otro y que no están muy atados a un lugar. Eh, Son visitantes. son personajes itinerantes más que visitantes. Visitantes no me parece que refleje eh, del todo lo que son. Son visitantes en relación al que es, digamos, Sí, del lugar de esta no, reunión. sí, no, porque hay gente que, sí, qué sé yo, sí, podría ser, si lo usamos así sin ningún significado en particular, son visitantes, pero a veces se quedan y dejan de serlo. Pero, qué sé yo, los ingenieros de mina, los ingenieros de petróleo, si estoy revisando la tesis de esta muchacha que hizo el trabajo de doctorado conmigo, eh, y quiénes son los que juntan evidencia precisamente de la existencia de Gondwana, y son ingenieros en petróleo que van de Nigeria a Perú, Mm, a Uruguay, al sur de Brasil, que después se van a Australia. Es decir, hay gente con una vida totalmente nómade, pero que gracias a esa vida nómade pueden ver el mundo y comparar lo que han visto acá y allá. claro, Entonces, no es que están viajando con un objetivo de conocer, sino que están viajando porque el mundo laboral en el que están insertos les obliga a viajar. Eh, entonces, eso también lo digo en el artículo, ¿no? La historia tiene cierta preferencia por los personajes sedentarios, claro, cuando en realidad en una historia que le presta atención al movimiento, estos personajes itinerantes son quizá, si no te digo más importantes, pero que son centrales. Y no necesariamente son grandes figuras que han producido libros o grandes ideas, pero que son claves para armar una visión claro, comparativa, para enviar muestras de aquí y de allá. A veces son personajes locales y a veces no, son claro, absolutamente trashumantes como politas o como claro. Ramoshi, Pero dejan huella en donde pasan, ¿no? o no. No necesariamente. Claro, dejan una Entonces, huella donde pasan, entonces sí, la pasan, huella que los pero humanos podemos dejar en la historia es bastante. Digamos, si vamos a hablar con una escala gondwánica, nuestra huella humana es mínima. Es decir, claro, eso de que deja huella donde pasa depende de la escala con que la mires. Y la referencia gondwana también, en mi caso, tiene que ver con esta sorna con la que miro la historia humana, que en realidad es bastante minúscula en comparación con la escala claro. geológica con la escala temporal de la historia de la Tierra. ¿Y no refleja un poco también tu experiencia de vida, estos personajes que estudias o que, porque tú también, no sé cuánto, pues, has sido profesora visitante, no sé cuántas universidades, has dado conferencias en tantos lugares, o sea, ¿no es un reflejo también de ti? Y no, No, y no, sí, no, porque yo, por ejemplo, tengo una sola descripción laboral, es decir, pronto me voy a jubilar y tengo 30 años de servicio en el mismo lugar, entonces soy móvil, pero soy estable, soy sedentaria. Ninguno de estos era, estas personas que yo te estoy hablando, ninguno tenía un trabajo fijo. claro, Y sinceramente yo creo que eso, la itinerancia y la transhumancia tiene que ver también con qué tipo de inserción tenés desde el punto de vista laboral. claro. Y yo he tenido una vida muy estable, por más que viaje un montón Mm. y haya ido de aquí para allá, yo tengo 28 años de servicio en el CONICET. Pero cuando te Es decir, jubiles, fui a sacar mis aportes jubilatorios, páginas de 28 años, pero más cuando te 12 jubiles ya no te anclas a tu, ¿Cómo? cuando te jubiles, Exactamente. Quiero jubilarme para viajar todavía más. claro, ahí sí te conviertes en un itinerante, ¿no?
pero sí tiene que ver con una cuestión, sí tiene que ver sí tiene que ver con que tengo una experiencia de viaje desde muy chica, ¿no? Es Claro, decir, tuve una familia que me sacó fuera de las fronteras argentinas cuando estaba en tercer grado, tenía 7, 8 años. claro. Eh, es decir, no es por mandarme a la parte, pero tiene que ver con experiencias. Es decir, me compraron Asterix en Brasil. Fuimos a Brasil, no fuimos muy lejos, fuimos a 2 horas de aquí. Eh, Me compraron Asterix, que todavía no existía en la Argentina, me lo compraron en portugués y me lo dieron y lo leí. ¿Viste? Entonces también te das cuenta que cruzar fronteras, cruzar de idiomas, no es tan difícil. Y Tampoco es fácil. no, es decir, mi familia tenía los recursos para poder hacerlo. Te estás Pero mudando, tenemos un grupo de amigos, cierto otro grupo, o sea, también no es tan... No, en tu caso no. nunca tuve muchos amigos. No sabía tener, es decir, yo no soy muy apegada. Es decir, sí, tengo amigos, pero no tengo que verlos. No es necesario, no es necesario. Digamos, a mí me gusta, digamos, siempre de chica fui más de estar con mis libros, con mis cosas, con mis animales, con mis plantas. Ellos son Eh, tus amigos. Mis amigos, yo no tengo amigos perros. Es una broma. Regresando un poco ya, luego de este paréntesis interesante. Entonces, lo que yo veo de tu artículo es que hablas de América Latina, o sea, entre comillas, pero incorporas a España, ¿no? O historiadores españoles. No, porque yo creo que una cuestión central es la lengua, Claro, es el idioma castellano. Y cuando hace poco te mencionaba esto de una de mis preocupaciones, que es la fragmentación de las historiografías locales, regionales y nacionales, también tiene que ver con la fragmentación del mercado del libro. Es ujú, decir, lo difícil que es para ti comprar un libro argentino y para mí comprar un libro peruano claro. o Tengo un que comprarte los mexicano. libros a ti directamente. Exactamente, gracias a que yo viajo, me fui con mi maleta llena de libros porque me los encargaste y te los llevé. Pero es decir, que esta fragmentación del mercado, esta fragmentación también tiene que ver con lo difícil que es para una biblioteca institucional, más tenga dinero o no lo tenga, de adquirir libros de otros lados. Eh, Estos hechos casi absurdos que para consultar bibliografía de toda América Latina haya que ir a bibliotecas o de Europa o Estados Unidos Claro, para poder acceder a eso. Eh, y que, digamos, yo recuerdo en el artículo también que eh, en el año 2001, en el congreso, estos congresos de la lengua que se hacen, creo que se siguen haciendo, este era el segundo que se hizo en Valladolid. Javier Ordóñez, un filósofo, historiador de la ciencia, ya jubilado, de la Autónoma de Madrid, ujú, convocó por primera vez una reunión sobre el castellano, el español de la ciencia y de la técnica. Porque hay una cuestión que lo menciona ahí y que no es invento mío, es decir, ¿cómo es posible que no haya un mercado mucho más activo en español de parte ujú, de las editoriales de que publican en castellano? Que se promueva más la producción historiográfica a un nivel eh, ya no continental, viste, que incluye a España. Es decir, la cantidad de gente que habla español en el mundo es enorme, enorme. Entonces, hay un mercado, hay un volumen de lectores que leen en español y sin embargo, los libros no cruzan la frontera. Y eh, cuando en otras épocas el mercado del libro en español era mucho más fluida, es decir, de libros argentinos que se vendían en el resto de América Latina, libros mexicanos que se claro. vendían Pero había una aquí. conexión, ¿no? Del sur, había una conexión, iba a Bolivia, pasaba a Perú, tenía un circuito. Que ver, que se tiene que ver, eso lo charlábamos también con Pepe Pardo, tiene que ver con la nueva organización del mercado del libro a nivel Claro, mundial, los oligopolios, quiénes controlan, quién se publica acá, quién se publica allá. Entonces, viste, se traducen obras que son viejas, que tienen 30 años y acá se publican como gran ¿dónde novedad. vas? Claro. Y sin embargo, la producción local
sea buena o mala, igual que en Inglaterra, igual que en Alemania, igual que en Estados Unidos, eh, ¿viste? No circula, no circula, no cruza fronteras. Entonces, incluye a España por una cuestión de, que ¿Lengua? tiene que ver con es decir, es una cuestión de economía también, que es la economía de la circulación, tiene que ver con esta fragmentación del mundo de habla castellana. Entonces, por Pero eso también es incluyes a la revista Manguinhos, que es de Brasil, o sea, lo incluyes como si porque fuera... publicamos muchos ahí publicamos muchos, es decir, hay que tener en cuenta que Manguinhos es de las primeras revistas, y si no la más fuerte, es una revista que ya tiene más de 2 décadas, con la dirección de Jaime Benchimol, el primer director, que fue muchos años director de Manguinhos. Manguinhos era nuestra revista de referencia, Mm, sobre todo después que desapareció Kipus, que era la iniciativa de Saldaña en México. Entonces, eh, lo que hago es una revisión de iniciativas que funcionan y que no funcionan, que desaparecen, porque también hay claro. otra cuestión eh, que no solo es Y latinoamericana, Kipu es sino... mexicana, pero Kipu es peruano en y- realidad, ¿no? Es de los incas, ¿no? sí, Entonces, sí, pero Kipo era una revista no, claro, sacada claro, por la me refiero por el Sociedad nombre, o sea, Latinoamericana este de es de Historia de la México. Ciencia, adoptó Kipu precisamente como referencia, como Ujú. símbolo de un instrumento o un dispositivo técnico de cuño americano, Claro. ¿no? Es Y decir, que es que nadie indescifrable hasta tiene. ahora, ¿no? Y que es indescifrable hasta ahora. Sí, sí, pero entonces, y además creo que porque es un lindo nombre, es corto y es sonoro, es decir, uno cuando le pone el nombre a una revista tiene que tener en cuenta, imagínate que le hubiese puesto, qué sé yo, el nombre del calendario azteca con un nombre impronunciable. Aquí fue Claro. muy fácil, era una revista que tuvo su importancia, pero desapareció, mientras que Manguinhos sigue funcionando y durante muchos años, fíjate, Saber y Tiempo, que fue una iniciativa privada, casi no existe. Perú no tiene una revista de historia de la ciencia. Chile tampoco, Bolivia tampoco. Es decir, las tradiciones nacionales de historia de la ciencia son débiles, no Claro. tienen revistas, y las que tienen revistas fuertes es Brasil. Pero no es Eh, porque tiene más plata también. sí, porque tiene una política científica mucho más clara hace décadas, Brasil, con inversión, pero no de ahora ni de los últimos Claro. 20 años. Es una Eh, institucionalidad, de todas maneras, ¿no? Hay una institucionalidad tiene, desde el tiene Estado también. instituciones, yo siempre comparé con la Argentina cuando empecé a trabajar con Magali López, que ya debe hacer como 25 años, tanto como Manguinhos. No más, debe ser que empecé a trabajar. Desde el año 97 empecé a trabajar con Margarita López. Eh, yo siempre le discutía porque los brasileños, como siguen haciendo el día de hoy, también los peruanos, venían a la Argentina con una imagen de la Argentina que ya no era. Y yo decía, no, las instituciones en Brasil, las instituciones académicas son más sólidas que las nuestras. Eh, y de hecho, es decir, eso se ve en las revistas, ¿no? Y se veía en otras cosas tan simples como que cambiaba el director de la biblioteca de un instituto y no se cancelaban las suscripciones. Es decir, Brasil tiene cierta continuidad desde hace varias décadas que permite que esos proyectos sobrevivan a las personas, que es Claro. lo que no ocurre en otros países y en otros gobiernos. Pero es por una estabilidad económica y política, o digamos, propuesta política también, no es una propuesta política. Pero también Y, tiene que ver con comportamiento institucional, claro, es decir, institucionalidad. con Sí, sí, cierta sí. autonomía institucional que, por ejemplo, aquí no existe. Pero el director ahorita es un peruano, Marcos Cueto, si mal no, o no sé si habrá salido, pero Marcos Cueto es, Sí, creo que sigue dirigiéndolo. y Creo Marcos que sí. Cueto es, su lengua nativa es el castellano, no el portugués, ¿no? Sí, 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 no, pero por año fue el director Jaime Benchimol, es decir, Claro, el que consolidó claro, Manguinhos es Jaime Benchimol y el equipo que él tenía. claro. Marcos hace relativamente poco que está aquí, comparado con lo que estuvo Jaime. Claro. Y Marcos también es Pero ahorita el director de la sección de Historia de la Ciencia en Suiza, Zurich, que van a hacer un evento en Nueva Zelanda, ¿no? O sea, también es un peruano, es o, alguien, o entre comillas latinoamericano, que
está haciendo Bueno, vínculos. Brasil tiene, a diferencia de la Argentina, por ejemplo, una tradición de contratar investigadores extranjeros. La Argentina casi no tiene. Eso también tiene que ver quién va a venir a vivir acá. En los últimos 40 años, digo, a fines del siglo XIX venía mucha gente. Pero eh, eh, pero, pero digamos, sí, porque además nosotros estamos en una época donde como es casi obligatorio ser diversos, las instituciones internacionales nos invitan, nos hacen publicar, nos hacen organizar cosas, eh, tenemos que figurar, cosas por el estilo. Pero sí, digamos, estamos Claro. en una ola de favorecer la diversidad y yo cumplo todos los requisitos. Soy mujer latinoamericana. Lo Así que, de ascendencia rusa. sí, un abuelo era ruso. Eh, un abuelo, sí. Pero por otro lado, no. Sí, pero, digamos, cuando el No estoy pasaporte dice, bromeando, no estoy bromeando. el Eh, pasaporte dice Argentina. ¿Mm? De Eh, todas maneras, quería preguntarte algo ya. Es un poquito complicado para ti. Si quieres lo respondes, si no, no. Eh, el artículo está en inglés, sí. eh, porque fue pedido. Sí, porque la revista es en inglés. Pero si tú hubieras tenido oportunidad, lo hubieras escrito en castellano o no. O en todo caso, no es porque no se dio la oportunidad, pero te lo Mira, transferías, cuando lo llega el traducirías al encargo, castellano. ¿Mm? cuando llega el encargo viene en mi idioma. Claro, Y puede decir que sí o que no. claro, Y entonces la regla es inglés, va a tener que ir en inglés. claro. Eh, eh, y si lo hubiese escrito en castellano, sí, pero no me lo pidieron en castellano. Pero Es de podrías hecho, traducirlo al castellano también tú misma. Claro. sí, pero no sé, probablemente cuando lo traduzca escriba otra cosa porque vaya a encontrar cosas que no me gusten. Pero, pero sí, sí, claro, se podría traducir en castellano. Pero a mí me encanta escribir en castellano, eso es más que evidente, pero hace varios años que, es decir, mi, mi idioma de escritura es el castellano. Claro. Yo puedo escribir en otros idiomas, mal, pero escribo. De hecho, todos los artículos los escribo yo y luego son corregidos. Es decir, yo escribo en otros idiomas, yo escribo en inglés, yo escribo en francés y yo escribo en alemán. Eh, Siempre con alguien que me lo corrige, si no al lado, al día siguiente. Pero prefiero escribirlos en ese idioma aunque me caigan las gotas y sufra, Mm, porque ya sabes qué restricciones va a tener. Es decir, como a mí me gusta escribir y me gusta escribir en mi idioma, claro. prefiero ser yo la que me pone los límites a lo que puedo decir o lo que quiero decir. Es que escribir en un idioma da otro sentido a las palabras, ¿no? No, la traducción ya es un cambio, ya. Es una. No Sí, es entonces lo mismo, no ¿no? me gusta traducir mis trabajos, porque si no me gusta escribirlo en castellano y solo traducir, porque pienso que ahí pierdo el control. Pierdo más el control de lo que escribo que Ujú. cuando escribo en otro idioma, aunque sea mal. La porción de Eh, erupción, de todas maneras, el mensaje principal, ¿no? O el sí, mensaje es original, decir, claro. cuando yo escribo en otro idioma, pierdo toda la ligereza, las bromas me salen mal, no es lo mismo. Claro. Pero el No es artículo tu, fue, no está como pez en el agua, digamos. Eh, no. Eh, pero bueno, sí, no, pero sí, digamos, yo ya te digo digo, esto son porque, ¿te acuerdas cuando fuimos a comer chifa hace como 2 años? Tú me dijiste en sí, el taxi, ¿no? Siempre esto, acuérdate, ¿no? Sujeto, verbo y predicado. Me así. dijiste. Tienes que escribir así. Y si puedes hacer con modificaciones, tienes que saber, tienes que ser muy, muy inteligente o tiene un estilo ya muy audaz para poder hacerlo. Si no, evita eso. Si algo cuando ya puedas o que ya tengas los recursos, ¿no? Me dijiste eso, ¿te acuerdas? Y me acuerdo eso por el tema del castellano. Y tú abogabas por el castellano. No, Eh, pero en cualquier idioma es lo mismo. La ¿no? estructura de la oración no Pero, por cambia. ejemplo, en inglés siempre comienza con el circunstancial, ¿no? Eh, no sé, on the other hand, después continúa, ¿no? En el castellano el circunstancial es al Estas son final. cosas que decir, después cuando me las corrigen,
me dicen, ay, no, no puedes poner esto porque te falta el primer punto de Ah, comparación, que claro. sé yo cuánto. Eh, pero yo cuando escribo en castellano también empiezo con, sobre todo cuando escribo artículos, escribo artículos cortos, le meto es decir, algo que Buenísimo. compare con el párrafo anterior. Eh, Porque tienes la audacia de poder hacerlo. no, pero meter eso no tiene nada que ver con la audacia, sino que tiene que ver con cómo enganchar con el Claro, párrafo anterior. Pero es decir, eso no quita que después no venga el sujeto y vuelva a predicar. No sé, que no siga el orden. Es decir, pero en este caso, ya te digo, era un pedido por una revista que quería un artículo en inglés sobre una revisión de la ciencia latinoamericana. claro, Y así fue. Y así lo hice. Como cuando me piden un capítulo para un libro que es en inglés, va en inglés. Es decir, no, no, no. claro. Y yo digo eso Sí, sí, porque como eh, a mí me pareció un consejo muy útil, ¿no? Entonces, o sea, de todas maneras, yo, o sea, yo estoy viejo, tengo 35 años, pero a un joven que esté estudiando historia, digamos, en pregrado o digamos, iniciando una maestría, te pueden servir consejos así. Entonces, ¿qué consejos tú puedes dar para la escritura de la historia de la ciencia? Ya no la investigación, ya. No la escritura, ¿no? La forma de cómo presentar la historia de la ciencia, porque uno dice, puedes leer historia de ciencia como que aburrido, ¿no? O son temas muy tediosos o muy técnicos, eso, ¿no? Voy a hablar sobre, no sé, Einstein, la teoría de la relatividad, y no, no, yo no leo eso porque es medio complicado, aburrido. ¿Qué darías digamos, qué consejo es que sí, darías, ¿no? mira, Para que hay cosas que no son sea verdad. así, ¿no? ¿No? Pero es decir, es que muchas veces de verdad son aburridísimas, están mal escritas. Yo tampoco las leería. Pero qué sé yo, es decir, básicamente, mira, yo estuve ahora corrigiendo la tesis y mi consejo para mi tesista era, eh, es como escribir una obra de teatro. Es decir, es decir, tenés que armar personajes, relaciones entre los personajes, tenés que armar una historia que se desarrolla. Es decir, básicamente el mejor consejo para escribir creo que es leer libros enteros, Claro. leer literatura. Creo que hay una muy mala costumbre entre las generaciones, no sé si te alcanza, pero entre las generaciones más jóvenes, que es leer con buscador, leer en PDF y leer con buscador. Entonces vas a Palabras buscar clave. el término que te interesa en un texto que finalmente no sabes cómo está construido, Claro. Ahí te vas porque yendo por otro lado, no estás viendo en conjunto todo lo que no, significa el entonces texto. lees los libros de Martin Radwell, que son así, y estás Ujú. buscando el fósil Juanito. Claro, Y vas a leer el párrafo donde aparece Juanito y te pierdes toda la construcción que hace Radwell de claro. miles de personajes que van y vienen, se relacionan, se pelean, se matan. Porque básicamente contar la historia, como me decía uno de mis directores de tesis, es decir, es ser chismoso. ¿Los Eh, historiadores son más chismosos? y claro que somos unos chismosos. Si no te interesa la vida del otro y contar en detalle qué hizo, para dónde se movió, con qué se relacionó, con qué se peleó, con qué se amigó, cómo armó. Tanto hablamos de las redes, pero esas cosas hay que montarlas, hay que reamigarse, hay que entrar en contacto. Y todo eso tenés que mostrar cómo se hace a partir de reconstrucciones minuciosas de la vida de los otros. Eso es chismoso con Eh, metodología, con técnica, el chismoso ya No, tecnificado. entonces, pero si uno sabe contar chismes bien, o si uno sabe contar chistes bien, o una historia bien, así, te encontrás con tus amigos, mira con quién me encontré y le cuentas durante 15 minutos algo, le cuentas una película, si sabes contar una película bien, tienes que saber escribir. Claro. Otra Entonces yo cosa, a mi los tesista le historiadores, decía, a mi tesista le decía, ve al cine y vas y se la cuentas a tu mamá. Y entonces tienes que ser capaz de contar. Y contar, es decir, ya no sería sujeto obró y predicado, sino con un desarrollo, presentar los personajes, saberlos, dejarlos entrar cuando tienen que entrar, y cuando entran también tienes que decir quién es, eh, y dejarte de pavear con todas esas tonterías que se ponen de moda, claro, con términos que hay que meter para estar, no sé, ahí. Es decir, básicamente un historiador tiene que salir a investigar, producir conocimiento nuevo, no adaptar lo que ya se sabe a la palabra de moda del momento. claro. Porque tú decías, dejar huella. Estos que van a escribir y van a exponer palabras de moda de este año,
no van a dejar ni media huella. Claro. Entonces es ser creativo. ¿Tienes que ser No, creativo? ¿No, no es creativo? no. En realidad, el arte de contar es bastante antiguo. Claro, porque los historiadores cuentan historias y así nació la historia. Pero yo creo que por eso, creo Cuenta la que la historia de mejor alguien. manera, Entonces chismeas sobre alguien, no estás contando la historia alguien de varios, en general uno cuenta la historia de muchos, de alguien, o sea, me refiero como un sujeto, ¿no? Sujeto, digamos, individual, como un sujeto de o de pueblo, algo. o de algo, estás contando la historia de algo. Entonces, para ser historiador tienes que ser un buen chismoso que cuenta las cosas de manera ordenada, Tenés que ser un etcétera. buen narrador, Buen narrador, claro. Un historiador es un un buen narrador. narrador, un buen narrador. Y creo que ver películas, ir al teatro, ir a la ópera y leer sobre todas las cosas, ayuda mucho. Entonces, el mejor historiador, no leer menos historia. No, no, también se puede leer, hay muy buena historia para leer. Eh, es decir, yo, por ejemplo, cuando leí el libro de Radcliffe, que es de los años, de la década del 80, la gran controversia del Devónico, es una gran obra de teatro, ¿No? con los personajes que entran, que salen, que van al campo, que se ponen con él. Es un libro así, con cientos de personajes, y está escrito con tanto detalle, con tanta finura, que da gusto leerlo. Claro, claro, Eh, pero entonces ahí tenés, cuando uno lee un libro, uno aprende dos cosas, el contenido, pero también cómo se escribe. claro, Y yo creo que uno de los consejos que yo le daba a mis tesistas era encontrar el libro que querés copiar, en su estructura, en su manera de estar escrito. eh, y en mi caso, vamos, hablo de hace muchos años atrás, a mí me encantaron los libros de radio. claro, claro. Los viejos, ¿eh? Los viejos. Entonces, un historiador es un buen narrador y para para narrar bien los chismes tiene que tener una técnica. Y esta técnica, no sé, yo pienso en Juan Pimentel, ¿no? Juan Pimentel es uno de los historiadores que también citas, historiador de la ciencia español, y él escribe muy bien, pero él efectivamente ha llevado cursos y se ha metido a diplomados, yo qué sé, de escritura creativa, o sea, también se ha tenido que, no es algo que nazca en la magia, sino también es una cuestión de técnica, experiencia, entonces, o no, Mira, básicamente escribir es un acto de practicar. claro. Deja de Y por practicar, ejemplo, cuando yo era muy joven, a mí siempre me gustó escribir, pero yo escribía muchísimas cartas. Ahora ya nadie escribe cartas. Pero contarle a alguien, es decir, en mis viajes, 3 páginas, y escribirlas rápido, qué me pasa, qué vi, qué hice, qué sé yo. Es decir, una carta la tenés que organizar, es decir, no es como ahora en la computadora. La carta se escribía sin mano. pensar, la carta te iba llevando, la escritura de la carta te iba Mm. llevando. Entonces, básicamente, la escritura es practicar escribir y es tener el ejercicio de escribir todos los días. Entonces, uno no escribe por inspiración. Ni tampoco Eh, con una eh, maqueta, exacto, una maqueta, no, exacto. es decir, hay gente que escribe con un plan, yo no. Ya, Yo no escribo con un plan. Pero sí hay una cierta estructura que ya está, que se armó, acerca de cómo me gusta escribir. claro. Pero yo jamás he hecho un taller de escritura, nunca en mi vida. Ni creo no sé, yo no creo mucho que se puedan transmitir. Claro. No, pero igual Pero ayuda, pues puede ser como referente para, en comparación, en contraste, ¿no? Otra cosa, te quería preguntar, una pregunta también complicada. ¿Historias, humanidades o ciencia social? no me importa. ¿No te importa? Pero bueno, no, yo diría que es más humanidades, pero la verdad no me voy a Te poner, inclina más por humanidades, no un me quita porcentaje el mayor. sueño, no me quita el sueño. O sea, te Digamos, inclinas eso más tiene por que ver, humanidades. sí, pero la verdad no me quita el sueño, porque sinceramente todo ese tipo de clasificaciones tienen que ver con historias de dónde se consolidó la disciplina en tal o cual país. Claro, claro. Y entonces son preguntas que se responden históricamente, no son esenciales. Ninguna de No estas tiene- preguntas es esencial. Entonces, es una pregunta cuya respuesta es histórica. Entonces,
Una pregunta tramposa. No es qué es la historia, es decir, bueno, ¿en qué país estamos? ¿En qué universidad? ¿En qué facultad? Mm, ¿Dónde se organiza? Es decir, por ejemplo, yo estudié arqueología y los estudié antropología en ciencias naturales en La Plata. ¿Por qué? Porque se institucionalizó ahí. ujú, ¿Eso significa que la antropología es una ciencia natural? No. Eso no, significa que en la Universidad Nacional de La Plata, la antropología se organizó en una facultad de ciencias naturales. Punto. Es decir, claro. yo creo que también a veces nos complicamos la vida con preguntas que creemos que son esenciales cuando en realidad son históricas. Y eso es lo que un historiador tiene que estar siempre atento. A Claro. no creer en las esencias de las cosas. Es decir, nosotros no podemos decir esto es. No es Es idealizar, decir, no teorizar un entonces, no teorizar. historiador, Teorizar es idealizar las cosas. no necesariamente. Pero el problema está que un historiador, la mayoría muchos historiadores caen en las definiciones normativas Mm, acerca de lo que es o debería ser. Cuando claro, en realidad un historiador tiene que tener, una de las precauciones que tiene que tener cuando escribe es demostrar que eso es hoy así, porque ha habido un proceso que llevó a que es hoy fuera eso, pero que mañana puede ser diferente. claro. Por ejemplo, un país. Un país existe hoy y mañana puede desaparecer. Como Es decir, Gondwana. no, Gondwana nunca fue un país. Gondwana No, en el es sentido un de que modelo. aparece, existió y ahora ya no No, existe. no, pero eso es un proceso geológico, mientras Ah, que las repúblicas latinoamericanas son procesos históricos. claro. Y así como aparecieron en el siglo XIX, pueden desaparecer en el siglo XXI. Pero la geología no es el estudio de la historia de la Tierra, o sea, sería como ver su No, la arqueología historia, no, la arqueología es la geología. la historia de, depende dónde, la arqueología, por ejemplo, en No, la Europa, geología, digo, es la cuando vas arqueología recolectando. clásica de las civilizaciones de Roma, de Grecia, estas cosas, la ciencia que se ocupa de la historia sin escritura es la prehistoria. No, no, disculpa, eh, Irina, me refería a la geología, al la estudio de la geología, Tierra. ¿Es la sí, sí, historia de la sí. Tierra? Una de las cosas que estudia la geología es la historia de la Tierra, pero la geología es la ciencia de la Tierra, es el estudio Claro, de la Tierra, que puede ser desde el punto de vista histórico, pero no solamente histórico. claro, Es decir, parte de la geología es la historia, de la eh, Tierra. o, sí, es la geología histórica. Bueno, hemos conversado, no tan largo, pero lo hemos extendido. Y como no pudimos transmitir en la página, no hubo preguntas, pero yo pues lo voy a subir luego, pero lo hemos transmitido en mi, digamos, perfil personal. Pero me acuerdo mucho de un artículo de la momia que habla, siempre le digo Irina, ¿no? Del caso de los hijos de Malthus. ¿Podrías Ah, contarme un poquito, chiquitito, la anécdota ¿qué te gusta? de la colega que le hizo la pregunta al joven? ¿Podrías contarme y ahí terminamos? Ah, sí, sí, porque eso contábamos yéndonos de China, que una colega ruso tenía, es decir, cuando llegas a China y vas a un congreso, te organizan todo, te van a buscar, te ponen a alguien que te ayuda, que te guía, que te traduce, que son normalmente estudiantes. Y no te digo que cada uno de nosotros tenía asignado uno de estos guías, pero casi. Y cuando nos volvíamos al aeropuerto nos acompañaban uno o dos muchachos eh, y la colega rusa le pregunta a uno de ellos, ¿tenés hermanos? Y el chico le dice, mire, señora, no conozco a nadie de mi generación que tenga un hermano. Es la primera vez que me hacen esta pregunta, una cosa por el estilo. Y yo a partir de eso hice un trabajo para la prensa, ¿no? Sobre la política del hijo único en China, pero me impresionó mucho esa respuesta. No conozco, era un chico de 20 años y dijo, no conozco a nadie que tenga hermanos. Los hijos de Malthus Entonces, se llamaban, ¿no? El artículo, si mal no me equivoco. eh, no me acuerdo. Pero en realidad los Pues, hijos de Malthus, que sean los chinos, serían hijos de Confucio. ¿Por qué? Porque Confucio no, tenía los mismos planteamientos que eso Malthus. tiene que ver con una política No, no, gráfica del siglo XX no, claro, pero Confucio ya antes de Cristo planteaba algo muy similar a Malthus, ¿no? Que a mayor población había, digamos, más pobreza. Entonces quería que haya una regulación de la población en China porque él era funcionario y, bueno, era funcionario del emperador, digamos, ¿no? Entonces planteaba que debía haber una regulación, digamos, de la población para que haya menos pobreza. Entonces, luego, ya
digamos, en el comunismo chino, plantean relativamente lo mismo que planteó Malthus, digo, lo planteó Confucio antes de que aparezca el comunismo. Entonces, al final no son los hijos de Malthus, son los hijos de Confucio. Y porque en realidad son sus hijos, porque la mayoría de chinos tienen el apellido Kong. Entonces, son literalmente sus hijos que solamente se han olvidado de lo que dijo su padre. Eso estoy pensando ahorita, ¿no? Y bueno, entonces, para terminar, Irina, un comentario para culminar. Comentario. Sí, Eh, una reflexión pequeña. No sé. no sé, no tengo ninguna reflexión. Eh, esperemos que, bueno, que estas conversaciones sigan, que les vaya bien con esta aventura del reportero de la historia, que me parece una muy buena iniciativa. Eh, y bueno, es decir, entiendo que el mundo laboral está difícil para un joven historiador, pero, No tan joven. no, bueno, no tan jóvenes, pero gente que tiene que instalarse en el mundo laboral, pero en parte porque no se siguen los consejos de Confucio. La Pero presión demográfica también atenta con la posibilidad de que todo el mundo consiga trabajo en campos como este. no de Confucio, pero sí de Irina. Y yo le digo eso de Confucio porque yo leí ese artículo de Irina y al final me invitaron a San Marcos, Universidad de San Marcos, la universidad más, una de las más antigua, la más antigua de Perú, Latinoamérica, y dio una clase, ¿no? Sobre la política del hijo único, ¿no? Y fue en base que leí el texto y me preparé y al final llegué a la conclusión que son hijos de Confucio y no de Malthus. Entonces, se puede decir, no seguir los consejos de Confucio, pero sí de Irina. Entonces, No, pero lo que pasa que, bueno, que hay que tener en cuenta, o sea, yo no soy un especialista en políticas chinas, ¿eh? Lo que yo pasa es tampoco. que estos artículos que yo escribo para la revista Eni, bueno, ahora empecé también a escribir para un boletín un boletín virtual de un anticuario argentino, pero es un artículo que escribo sobre cosas que me llaman la atención y que lo que pretendo es, a partir de mi oficio de historiadora, eh, hacer una pequeña reflexión sobre algo que tomo de la vida cotidiana, que observo, que escucho, que leo, y trato de llevarlo a, bueno, a la palabra escrita, ¿no? Entonces ahora yo no escribo cartas, pero escribo estas notas que son de 2 páginas Ujú. para estos suplementos culturales que son para mí, una muy buena manera de ejercitar la escritura, de largar la pluma y, y de pensar, porque Y provocar, también, ¿no? Provocar. por lo menos, divertirme yo, es decir, yo no sé a quién provoco. Sabrás que soy bastante pesimista y no creo que, es decir, lo que te dije antes sobre la poca huella que dejamos, te lo digo en serio. Eh, pero, pero básicamente son ejercicios de cómo pensar las cosas sin, no te voy a decir que no tiene teoría eso que escribo, pero eh, sin cargarlo de jerga, pero sí aprovechando estos 28 años de servicio, o 30 que tengo como historiadora, para pensar distintas cosas, ¿no? Entonces, pero básicamente estar escribiendo todo el tiempo, aun cuando viajo, estar escribiendo todo el tiempo, que ya te digo, ya no escribo cartas, o escribo muy pocas cartas, pero, Pero estas son pero, como tus cartas, ¿no? Los artículos pero esta tiene la escala, el tamaño de una carta y donde uno tiene que tener, tiene pocos caracteres y tiene que aprender a ser conciso, tiene que aprender a que los adjetivos y los adverbios normalmente sobran, que con un sustantivo fuerte, preciso, alcanza, y que uno puede decir mucho en 2 páginas. Eh, entonces, bueno, es Eso decir, es un oro lo que dice Irina, o sea, aprovechen lo que están escuchando, lo que escucharán, que así nomás no lo voy a decir, que, que lo ha dicho acá porque estamos en confianza, no mentira, Irina no puede decir, pero de todas maneras, muchas gracias Irina por acompañarme en esta ocasión, ya nos veremos próximamente en Lima, digamos, como dije, si no consigo el financiamiento, rompo la tarjeta de crédito, viaje, pasaje de avión. bueno, Eh, lo bueno que ahorita Argentina, no creo que el pasaje no es tan caro necesariamente, pero bueno,
se Bueno, logra, se logra. para que hagamos una cosa, esperemos a que salga mi próximo libro, que todavía no está entregado, y cuando salga el próximo libro, voy. Ya. Este, ya el otro Organicé. libro, Irina está en Lima, iremos a comer, digamos, ya no chifa, o chifa, ¿no? Pero en la Avenida Aviación, que es donde hay más restaurantes chinos. Entonces, eso está pactado. Y de otro lado, bueno, ya saben, tienen que ser chismosos y pechamos chismosos con No, pero método. chismoso con método y además aprendiendo a contar los chismes. Más que ser chismosos, narradores Un de buen chismes. chismoso, un buen cuentachisme sería. ¿Sí? Y puede también ser chistes, ¿eh? O historias. O Un buen historias. cuentachismes y chistes. Bueno, y ambas son historias. Entonces lo dejamos ahí y nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Irina. Bueno, chao. Aquí te voy a dejar de compartir.